Elaborando la bandera panameña. ¿Para qué? Para conmemorar la reversión del canal y que sepa todo el mundo que un país pequeño como Panamá pudo vencer en las mesas de negociaciones a los Estados Unidos. Porque hoy todos juntos aquí sentimos que valió la pena. Estoy segura que todos sentimos una gran emoción y todos nos sentimos muy contentos. Esto se tenía que dar tarde o temprano. ¿Qué dice tu mitad panameña y qué dice tu mitad norteamericana? Mi mitad panameña dice que nunca debió haber dos banderas aquí ondeando. Mi mitad norteamericana dice que bueno, ese fue un tratado que se hizo, el tratado se cumplió. Hoy tenemos Panamá, el canal. Do you know how many flags you're actually doing this morning by chance? It's over 200 flags. I stand corrected. I was... They're new flags that were made, and they're being flown here as a symbol of the last American flag to fly in Panama. But then we know that many soldiers have died for that flag, so it's a very important symbol for us. We have to comply with the Panama Canal Treaties of 1977. That's what we're going to do, and we are. We're well within that now. It's the end. En los Estados Unidos, una ciudad va a matar por tener un base como esto. Porque hay trabajo, alquilan apartamentos, pasa dinero, los taxistas, es dinero. Obviamente nos duele que no tengamos que ir porque tenemos familia en Panamá. They're very friendly, very helpful, and I like the food, I like the customs. I did not want to go, very bad, the first time. Even now, I don't want to go. Me parece que por el parte mejor, los panameños prefieren que los soldados se quedan aquí. Ella es de Capira, con familia en Chiriquí. ¿De qué vale decir ser un poco ambicioso de que el canal es nuestro si dejamos a nuestro país desprotegido? Porque tenemos que ser realistas de que Panamá no está preparado. La relación entre los Estados Unidos, el ejército de los Estados Unidos y Panamá no va a terminar. Va a estar aquí para siempre. Yo no sé si me voy o yo voy a quedarme aquí, pero Panamá va a estar siempre un hogar para mí. ¡A la izquierda! Ahora los panameños yo creo que tenemos que tener más cuidado y demostrarle a ellos que también nosotros podemos y podemos tener limpio todo. Podían haber hecho un trato mejor en el cual pues si fuera que se aumentaran los impuestos o bueno, pero que ellos estuvieran aquí. Yo pienso que el norteamericano no debía de haberse ido. Esto no es cuestión de bandos, esto es cuestión de lo que realmente le conviene a Panamá. Yo nunca pensé que se tenían que ir. Yo pensé que me gustaba que Panamá fuera soberana. Pero si aquí puede estar el chino, el japonés, el negro, el blanco, todo, ¿por qué no podían estar los gringos? Que los gringos ampliaran más, tuvieran más fuente de trabajo. Explotarlos, así como ellos nos explotaban a nosotros.
Y encima de la montaña clavaré la enseña mía y hay flor de soberanía que rescataré mañana. Las relaciones de Panamá con Estados Unidos se fundamentan esencialmente en un concepto estratégico desde el siglo XIX hasta el presente. Para Estados Unidos lo importante es el valor estratégico que Panamá tiene para fines de dominación. Se juntan en 1903 las ambiciones de Estados Unidos de tener un canal exclusivamente norteamericano para sus exclusivos fines. Y se junta la atrasada y frustrada idea de la separación de Panamá, el independentismo llamado de los panameños. En medio de ese menjurje, como decimos nosotros, en medio de ese caos, surge de alguna manera la República de Panamá. Cuando Panamá se separa de Colombia, la Junta Revolucionaria nombra a un francés, Philippe Bunau-Varilla, como su embajador en Washington, a sabiendas de que él, el ingeniero de la compañía del canal francés, era el representante de los accionistas de la fracasada Compañía Universal de Canal de Panamá. Ese tratado fue firmado en condiciones totalmente irregulares, sin la comisión negociadora que venía acompañando a Bunau-Varilla, y cuando estos señores ya llegan a Washington, los recibe Bunau-Varilla diciendo que los felicitaba porque ya la República estaba bajo las alas protectoras del águila imperial. No sé si me echas o me estás llamando, me dices off limit, warning no trespassing, military reservation by order of the governor. Presidió Sajón, Gamboa, Rodgan, Lester León Rey, discriminación. El año 2000 augura presagio de infantiles tumbas que se han de abrir. Hacia 1910 aproximadamente, que es cuando los Estados Unidos están claros de que ellos van a lograr terminar el canal con éxito. Ellos deciden entonces monumentalizar su presencia aquí en Panamá. Había que tener una ciudad que fuera emblemática de la presencia civilizadora de los Estados Unidos en el trópico. Se firma en el Congreso, se promulga la ley fundamental de la zona del canal, que establece todo el sistema político, legal, todo. Ese mismo año el presidente de Estados Unidos expropia definitivamente todas las tierras dentro de la zona del canal. Eso entonces les da a ellos como carta blanca para poder ya hacer con el territorio lo que quieren. Los primeros años de la República, los Estados Unidos tenían casi control de las instituciones, hasta de las grandes personalidades del país. Impusieron su cultura, el comercio tenía letreros en inglés, se perdía la cultura latino-hispánica. Ellos establecieron, como ustedes pueden ver alrededor, una colonia espectacular, paradisíaca, en la que tenían todo tipo de privilegios que no teníamos los panameños. Las personas de mi edad nos acordamos cómo nos trataba esta gente cuando veníamos a la zona. Bueno, es que esto era de ellos, ¿no? Esto era otro país. Bueno, por ejemplo, había un jardín de cerveza que se llamaba El Rancho. Ahí acá rato todavía pelea puño limpio. Y una vez un gringo llegó ahí con un bate y empezó a romper cabezas y todo. Podía ver que nos paraban en las garitas de los límites, pues, entre lo que era la zona del canal y la ciudad de Panamá. Y nos revisaban el auto. Y eso de que te hicieran bajar del auto y todo nos parecía humillante. Hasta que desapareció la zona del canal, realmente era un sistema de apartheid, como en Sudáfrica, ¿no? Los panameños que entrábamos a la zona del canal era temporalmente y bajo vigilancia. Los norteamericanos lo que nos tenían aquí era completamente segregado. Nosotros no podíamos pasar ese límite que estaba ahí. Había una guerra aquí todas las tardes de piedra. La juventud norteamericana del otro lado donde está la gasolinera y nosotros acá. Ellos nos tiraban piedra y nosotros piedra. La zona del canal siempre fue un territorio muy misterioso para los panameños. La gente entraba, los pocos que entraban a la zona del canal entraban con miedo. Había una segunda naturaleza del panameño de respeto a la ley, de un gran temor al colonialismo yanqui, a la cárcel, a la multa.
así alegremente, parece. A mí me caló mucha emoción el hecho de que me estuvieran hablando en inglés. Y aunque yo sabía algo de inglés, no me dio la gana de contestar en inglés. Pero me llevaron a la corte. ¿Por qué tengo yo que tener una placa de la zona del canal para pasar de un lugar a otro de mi país? Ver tantas cosas lindas para acá y no poder llegar, verlas cerca, ni siquiera preguntar cómo se llama esa institución o por qué hay tanta gente uniformada allá, por qué no nos dejan pasar. Desde las ventanas, desde los aleros del Instituto Nacional, nosotros veíamos una jurisdicción completamente extraña, con policía norteamericana, con bomberos, con justicia norteamericana. Ahí estaba el edificio de administración de justicia del canal. Entonces uno siente en carne viva que hay un juez que dentro de tu propio país está jugando en una ley extraña de un país extraño. Lo vivíamos porque veíamos la bandera extranjera, porque veíamos la cerca, veíamos la policía soneíta con sus sombreros tejanos, el ejército norteamericano. Ese es ser un extranjero en tu tierra, cruzando una cerca. Mis padres me mandaron a la escuela en la zona para aprender inglés, porque en esos tiempos aprender inglés en las escuelas panameñas era muy difícil. Nunca se los perdonaré, porque a pesar de mi aspecto de gringo, tengo que decir que salí de esos años escolares sin ningún amigo. Fue una experiencia que marcó mi vida, pero no fue una experiencia agradable. Y también conocí yo posteriormente americanas que algunas de estas personas jamás habían salido de la zona del canal, sino que la zona era mínima, ¿no? Parte de nuestra diversión dominical era, por ejemplo, irnos a almorzar y después venir en el carrito de la familia a meternos en la zona y hacernos lo que no sabíamos que estaba prohibido y a jugar a que nos echaran, como efectivamente nos echaban cada domingo. Salía por ahí a buscar mango, hasta las cañafitas y lo que había ahí, y era prohibitivo coger un mango ahí. Lo cogíamos del piso y nos correteaban por esa vaina. Yo llevaba una jaulita para coger pájaros sin sonde, me la quitaron una vez y todo. Lo veía con cierta incomodidad. Una zona del canal que está bajo leyes racistas de Estados Unidos, y eso explica por qué hubo tanta discriminación racial, laboral, económica, religiosa, cultural, y por qué y cómo se monta la estructura colonial. A pesar de que Estados Unidos no es una clásica potencia colonial, Estados Unidos se convierte en una potencia colonial en Panamá. Décima provincia de Silver Roll, de dragas y esclusas y de gold roll, de soñan perpetuos. El Silver Roll era estricto. El Silver Roll no podía beber en la fuente del agua de un gold roll, ni podía entrar al Teatro Balboa, eso era para gold roll. Él no podía comprar en un comisariato de gold roll. En 1968, cuando yo fui a trabajar en Gamboa, la población allá está totalmente dividida en la sección de los negros y la sección de los blancos. El comisariato, que estaba en el mismo edificio, tenía un lado para los blancos y el otro lado para los negros. Y los trabajadores se vieron obligados a asociarse, formar sindicatos y luchar incansablemente por demoler ese sistema de apartheid que era el gold roll y el silver roll. La mayoría de la gente que vivía aquí hacían el trabajo difícil, duro. Los que estaban al lado de allá, los norteamericanos y los soñan, como le dicen panameños norteamericanos, hacían el trabajo ejecutivo. Pues. Los norteamericanos lo agrupaban en estos barrios. Yo creo que eso es súper importante. La gente no decidía, yo quiero vivir en esta casa y yo quiero vivir en esta. Eso se asignaba según la raza de uno, la condición laboral
en qué oficina estaba. O sea que no hay nada aquí que exprese una decisión personal de diseño. En la ciudad de Panamá la gente vivía en un cuarto, colectivo, baños colectivos, etc. La vida en la zona del canal era una vida mucho más cómoda. Escuelas, campos de juego, los teatros. En la tradición siempre se consideró, por ejemplo, que el trabajador antillano era una especie de aristocracia obrera. Ellos tenían el concepto que eran gringos y posteriormente, con el transcurrir del tiempo, se dieron cuenta que eran más panameños que gringos. Mi familia, al culminar sus obras, su trabajo en la zona del canal, los gringos tenían esa costumbre de que usted termina de trabajar aquí, tienen que salirse de aquí, tienen que marcharse de aquí. De Colón a Panamá, cuánta tierra tiene el gringo, mientras que yo, pobre chingo, no tengo en la vida nada. La palabra ha cogido diferentes formas para mí. Personalmente, un Zonian es alguien que ama de verdad a la zona del canal. Yo nací, como dice mi certificado, Gorgas Army Hospital, Ancon Canal Zone. No dice Estados Unidos, no dice Panamá. Nos criamos, yo creo que con un estatus de que nosotros éramos como unas personas independientes de los Estados Unidos, independientes de Panamá. Éramos de nuestro propio mundo. Era persona nacido acá, en la zona, y creció acá pensando que eso era como su país. La población que asistía al teatro aquí era una población casi garantizada. Me refiero a los militares y me refiero a los americanos que manejaban el canal de Panamá. Mi educación americano, todo en inglés, como si fuera una escuela pública en los Estados Unidos. Hasta la secundaria era cuando comencé a relacionarme más con panameños. En Balboa High School estudiamos historia americana, norteamericana. No estudiamos nada de la historia de Panamá. Creo que era como una área que era como una burbuja. Bueno, en realidad yo no conocí casi nada de Panamá antes. Él trabajaba en una como carpintero, él tenía que hacer todas esas cosas. ¿Cuántos hijos tuviste con él? 2, Rafael Vargas y Ruth Elizabeth Vargas. El papá lo llevó a la embajada, a él y a Elizabeth. Yo no soy Sonia, con todo que mucha gente me cataloga como eso. Entonces tú ibas a estas casas y tú veías que tenían 2 y 3 empleadas y ahora me pregunto, o sea, todas las tierras fueron revertidas. Exacto. ¿Qué nacionalidad tienen? Yo nací en la zona del canal. Mi papá fue norteamericano y mi mamá panameña. Yo soy un ciudadano de 2 países y amo los 2 países en la misma manera. Sí, soy panameño y me siento panameño, pero al mismo tiempo me siento americano por el lado de mi papá y mi familia que está en los Estados Unidos. Yo creo que soy más panameña que norteamericana, porque cuando era más joven viví un estilo más americano, ¿no? Para mí personalmente y para muchos Sonians que son, como decimos, half and half, medio panameño, medio americano, fue la mejor experiencia porque vivimos 2 mundos. Recordemos que no eran unos americanos comunes y corrientes y ellos eran educados desde niños como los guardianes del canal de Panamá. Así que para ellos fue un trauma espantoso la firma de los tratados Torrijos-Carter, porque se quedaban no solamente sin nación, sino sin misión.
para los panameños, por el contrario, todos éramos educados con la idea de que la misión nuestra era contribuir a liberar a Panamá de la opresión que significaba el enclave colonial de la zona del canal. He de escuchar la perdiz allá en la curva lejana y encima de la montaña clavar en enseña mía y hay flor de soberanía que rescataré mañana. Esa mañana del 2 de mayo del 58, a las 10:15 de la mañana, decenas de estudiantes universitarios, liderizados por Carlos Arellano Lennox, entramos a la zona del canal. Todos vinimos en saco y corbata. Sabíamos que nos podían aplicar la ley de vagancia. Caminamos lentamente y en el centro de la grama de la plataforma que ahí estaba, sembramos la bandera panameña. Que ante la sorpresa de nuestra acción, la policía de los Sonia hizo una declaración pública donde ellos decían que nunca más permitirían que los estudiantes panameños entráramos a la zona del canal. Dicen que acá en Sancho Río. Sí. Todas nosotras caminamos. ¿Cómo hiciste para traértela? Ella está señorita. ¿Qué pasó? Madre del primer mártir y símbolo de todo lo que significa para nuestro país los hechos acontecidos entre el 9 y 11 de enero de 1964. Lo llaman por teléfono y entonces ahí fue donde él dijo, dije, ¿qué va, loco? ¿Cómo? ¿Qué va? Le dijeron que habían roto la bandera. Y ahí fue donde él se enfureció y se salió por la ventana, se tiró por la ventana al patio y se fue. Yo no lo pude detener. Nosotros amamos más cada día a nuestros hermanos que murieron. Nosotros no deseamos paz a sus restos, porque ellos viven en las agitaciones excelsas de la gloria. Salíamos del frente como 30, 40 estudiantes y por la parte de atrás se nos unieron llegando aproximadamente 250 estudiantes. Ahí nos detuvieron y en el diálogo y en la discusión logramos que ellos aceptaran que fuéramos los mismos 6 que habíamos salido del Instituto Nacional con la bandera. Yo en ese momento dije, va a haber problemas, y me arremangué la camisa porque a pesar de que los Sonia, los policías de la zona, nos ofrecieron protección, yo sabía que eso no se iba a cumplir. Cuando llegamos allá, salieron de todos los edificios y nos comenzaron a abuchar, a tirarnos piedras, latas, a pegarnos, a empujarnos. Nos quedamos ahí firmes. Y llega un momento que después de golpearnos por las costillas, por las clavículas, en la cabeza, en las piernas, los policías, un Sonia con el tolete, esos toletes largos que usaban, rompe la bandera y yo le doy un golpe y le pego en la boca. Ahí, a raíz de eso, sentimos balas por todos lados. De ahí vinieron los 21 muertos y los 600 heridos. No hubo un llamado, sino la gente voluntariamente ayudó a que todo el mundo se pusiera de acuerdo. Maestros, doctores, dirigentes políticos. No hubo una diferenciación de ninguna clase, sino una unidad. Los demás días hubo un combate fiero de los muchachos de Colón. Había un muchachito ahí
que resultó muerto, se llamaba Carlos Renato Lara. Él se apoderó de un tanque de basura, lo llenó de agua, y cuando los gringos nos tiraban las bombas, él la cogía con un sombrero, la metía a la bomba en el tanque de agua, y no sé cómo hacía él, pero él la sacaba y se la devolvía a los gringos. Se ponía en un hidrante, él era chiquito, él se escondía ahí, y de repente vimos que no se movía, y cuando fuimos a verlo, tenía un balazo en el frente, en todo el centro de la frente. Ese fue el primer mártir de los sucesos, y hubo un tiroteo ahí por 3 días. 3 días. 3 días donde Y ya en Panamá se había calmado el asunto. Colón seguía peleando. Nosotros no tuvimos ningún momento de duda sobre los pasos que habíamos dado. Y lo obtuvimos, que eso es lo más importante, en una lucha de un país que no tiene armas siquiera, con el país más fuerte de la tierra, obtuvimos lo que quisimos. Aquí el panameño nunca tuvo miedo, porque estaba seguro de que tenía la razón. Señora Marcelina, digo yo, sí. ¿Qué pasó? Empezó a llorar. Él dijo, ¿qué pasó? Ay, Dios mío. Y empezó a llorar el muchachín ese, señora Marcelina. Acaban de ir a Canito. Digo, si él acaba de salir, él no puede ser. Dice él, señora Marcelina, si él, yo lo vi cuando él se agarró ahí en la lavandería, se agarró el brazo y me dieron. Esa fue una negociación que empieza con una desconfianza mutua entre Panamá y los Estados Unidos. Todo lo que ganaba Panamá, todo lo que se estableciera en la mesa era de aprovechamiento para Panamá y de pérdida para los Estados Unidos. Convencer al gobierno de Estados Unidos, al presidente Carter en ese momento, en el 77, al Pentágono, de que el canal de Panamá le convenía a Estados Unidos entregársela a los panameños para la propia seguridad del canal. Okay, Mr. May, that's our talk, ¿verdad? Estamos haciendo, dando todos los pasos que hay que dar para conseguir la liberación a través de la negociación. Cuando se nos cierren todos los canales, entonces este pueblo demostrará ante el mundo y ante América que este pueblo tiene la suficiente valentía para erradicar a la fuerza de los intrusos de él. Y no hubiese existido tratado del canal, ni se hubiera llegado a un compromiso histórico internacional sin que hubiera desaparecido la zona del canal de forma inmediata. Que digan los periodistas que aquí están presentes, ¿qué pueblo del mundo soporta la humillación de ver una bandera enclavada en su propio corazón? Que lo digan. Un día, en la mesa de negociaciones, los embajadores Linowitz y Bunker nos anunciaron que nos iban a entregar el Cerro Ancón en octubre del 79 y que también nos iban a entregar los puertos de Balboa y Cristóbal y que también nos iban a devolver el ferrocarril. Entonces yo llamé a Torrijos y lo llamo y le doy con gran alegría en mi voz las buenas nuevas. Y nos dijo, óyeme, Rómulo está ahí contigo, por favor, tomen el primer avión y regresen a Panamá. Nada más era para decirnos, si ustedes les muestran a los norteamericanos alegría y satisfacción, la misma que me mostraron a mí, que sentí por el teléfono, no les dan absolutamente nada más. Nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado asociado, ni colonia,
o protectorado, ni queremos agregarle una estrella más a la bandera de los Estados Unidos. Nosotros nos llevaron a una casa. Era este tipo de casa, sin duda alguna. Pero la primera parte se dio fue en Howard, en la base aérea. Nos invitaron a una cena, como he comentado anteriormente, a las 6 de la tarde, a los dos que me acompañaban, yo acompañaba en la nómina presidencial. Y a las 6:30 de la tarde, el señor John Bushnell, que era en ese momento encargado de negocio de la Embajada de Estados Unidos, dijo: señores, quiero informarles que la hora H será a las 1 a.m. Yo, que soy siempre de averiguar qué pasa, le digo: John, ¿de qué estás hablando? Me dice: invasión. Se puede imaginar lo que nosotros sentimos en ese momento. Pedimos irnos a una esquina, nos sentamos ahí, derramamos lágrimas porque no sabíamos qué es lo que iba a pasar en Panamá y no habíamos participado en nada. Y nos dijeron: ustedes tienen dos opciones. O aceptan presidir el gobierno que ustedes legalmente ganaron las elecciones de mayo, o ustedes sencillamente a la 1 de la mañana los ponemos en Panamá y ustedes se van para su casa y aquí no ha pasado nada. Tienen ahora 15 segundos para que se rindan. Si no, destruiremos el edificio y todos ustedes morirán. 3, 2, 1, 0. Vi que era una guerra. Estaban atacando el cuartel central. Vi los helicópteros. Media hora después empezó a venir la gente. Oíamos las bombas y las bombas. El sonido de unas bocinas, un sonido enorme, se escuchaba por todo el valle. Están completamente rodeados por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El incendio debió comenzar 7:30 de la mañana. Y claro, como todas las casas eran de madera seca, el fuego fue avanzando. Y por ahí la gente empezó a tratar de apagar el incendio. Yo vi 6 cadáveres, 6 que yo mismo me encargué de cremarlos. Pero para mí los 6 debían ser civiles, creo yo. Al día siguiente, después del incendio, pues como a las 12, 1, las fuerzas americanas nos dijeron que teníamos que marcharnos y abandonar esto. Se formó una larga procesión tristísima. Ese día tenía la cámara. Salgo a hacer fotos. O sea, no se puede atrever uno a hacer fotos de una gente que está sufriendo porque no encuentra a sus niños que pueden estar muertos. No se pueden hacer fotos de una familia que está viendo cómo arde su casa. No se puede hacer fotos de la gente angustiada que va subiendo y bajando, viendo muertos alrededor. No se puede hacer fotos de eso. Y como que estuve donde había que estar, en el minuto exacto donde había que estar. Conversé con él, me dio unas instrucciones que me quedara en casa, razón por la que me quedé en casa cuidando a mi hija. A las 7 de la mañana recibo una llamada preguntándome si yo sabía de mi esposo y le dije que no, quería saber el paradero de mi esposo. Uno de los vecinos se brindó y me acompañó. Pasamos en ese momento por Panamá Viejo, donde estaban los soldados y había combate. Y comienza a cuestionarnos. Cuando por fin nos entendieron que lo que yo estaba buscando era mi esposo, nos dejaron partir y llegamos al Hospital Santo Tomás. Y me acerqué al mostrador y le pregunté al señor por mi esposo. Me dio la noticia y, bueno, ¿Tú crees que tu esposo combatió
para defender a Noriega, para defender el sistema militar que existía. Él se formó para defender su patria. Y yo, a pesar de que no estudié en una academia militar, tenía una formación política. Yo creo que no había que ser militar para tener un sentimiento nacionalista. Ambos, si se daba el momento de la invasión, combatirían. Porque en ese momento eso es lo que yo sentía. Yo sentía mi deber, que mi deber era defender a la patria. Lo repito, si yo tuviera que volver a tomar una decisión, la tomo igualita. Pero créeme que hay cosas en la vida que Dios lo pone en el destino. O aceptas o rechazas. Paga el precio de lo que vas a hacer. Cementerio y tumba, imposible lo sé, que sin sangre nunca te reconquistaré. Antes del año 2000, la zona será mía. Yo quiero pedirle el apoyo de ustedes en esta canción, si no es fines políticos, de una canción pro Panamá que se llama Colonia Americana, ¿no? Y todo el mundo que se sienta panameño que le ponga frente, papá. Este país es nuestro. La canción tiene una fuerza, tiene un espíritu muy nacionalista. De verdad, cuando yo escuchaba estas canciones en los 3 de noviembre, en los desfiles patrios, cuando escuchaba las bandas, los clarines, yo me espelucaba, de verdad, porque me daba ese sentimiento de nacionalismo, de soberanía. Al lado tuve que terminar como una cabeza de águila y hay como unas plumas. Bueno, ese es el águila, esa es la invasión. La gente viene con esa facultad de entregarse, de dar lo suyo, todo lo que tiene en su adentro, porque el individuo tiene que tener un conocimiento real de su país, de su historia, de su naturaleza como panameño. Quedamos cortos de pensar lo que había. Increíble. Una ciudad. Pude arrancarme este clavo que asesora larga espera. Ya no gruñe el lobo bravo, porque yo soy la bandera de un pueblo que no es esclavo. Yo vi desde niño los gringos para aquí, para allá, sobre todo en ese periodo de la guerra. Era un niño muy pequeño y veía a los soldados. Y eso me impresionó mucho y no me gustó. Hay un poema que se llama 1989 que no habla exactamente de la invasión, sino de todo lo que ocurrió antes para que ese momento llegara. Viví en una sociedad en la que había mucha indiferencia. Bueno, yo tengo en las preguntas indeseables, hay una referencia al 9 de enero del 64, que habla precisamente de lo que Lucy toca también, que es el olvido. O sea, somos un país que pasa y sigue. Ninguno de los poetas importantes de la época dejó de escribir en torno al problema de la presencia norteamericana. Liberación porque eran aquellos años dorados del nacionalismo panameño. En alguna medida uno se va convirtiendo en cronista de su tiempo. Por ejemplo, componía canciones tan coyunturales que hoy en día para quien no es de aquella generación no significarían nada. Con raras excepciones. Había una canción de aquella época que se llamaba Soberanía, que se convirtió como una especie de himno de aquella generación. Anhelo de soberanía. Y de aquellas primeras canciones también salvé una que reedité en el último disco en intermedio que se llama Quiero Ver, una canción que compuse cuando tenía como 19 años y que era el país del futuro, a futuro, y ya puesto en este futuro pues es bastante diferente de aquel que soñábamos como adolescentes. Es nuestro el canal y sin condiciones, sin imposiciones, la soberanía. A inicio de los 70 yo empecé a contactarme con amigos artistas no indígenas
Yo me uní a un grupo muy particular, un grupo que sé que a nivel de arte hizo historia aquí en Panamá, dirigidos bajo una dirección común y colectiva, ¿no? El general no ganaba galones de pintura porque él decía que a mí lo que me gustaría es que toda esa vaina de Coca-Cola fueran borrados y tuvieran que pintar temas nacionalistas. Tiburcio lo inventaron unos caricaturistas por allá a principios del siglo XX. Yo cogí el nombre. Ellos hicieron una planta para procesar el agua, ¿no? Ahí yo tengo una caricatura en que yo pruebo lo que nos costaba esa agua nuestra. Quiero sembrar un maíz en la zona del canal y sobre el verde arrozal la saloma más feliz. Bueno, el primer documental que nosotros hacemos es un pequeño corto de 5 minutos que se llama Canto a la Patria que ahora nace. Porque si han caído tantos, muchos vivirán. Luego empezamos pues ya a producir cine, todos centrados en la lucha anticolonial. Es decir, podríamos hablar de los carnavales, pero el problema central, el problema de fondo era la lucha anticolonialista, tratando de crear una conciencia en los panameños de que era necesario liberar al país de la presencia norteamericana en Panamá. Eran personajes que confrontaban socialmente acerca. Del otro lado había otro país. Y lo emocionante de este proceso es que culmina con una imagen fabulosa que ahora que la veo me para los pelos. O sea, vámonos con los pelados para allá a hacer y de repente aparece el patrulla. Y yo pensé, carajo, vamos presos. Y se baja el policía y se pone el gorro tejano de la cosa y se acerca y pregunta, ¿ustedes qué están haciendo aquí? Cualquier joven de hoy no se imagina que antes por esa avenida un policía de los Estados Unidos se podía venir en un patrulla, parar a cualquier nacional, preguntarle qué está haciendo, y si no le gustaba lo que estaba haciendo, te podía subir a la patrulla. Él está fuera de la cerca, él está en territorio panameño, no en territorio de la cosa, que habría que ver ahí eso. Un solo territorio, una sola bandera. En el día de hoy le digo a todos los hombres y mujeres de mi patria que no habrá más cercas, que no habrá más letreros, que nos impidan la entrada, que este territorio ha vuelto a ser nuestro, que el grito de soberanía total de tantas generaciones que hemos reclamado hoy es una realidad. Y yo me acuerdo estar cantando el himno nacional y llorando. Yo extrañé a mi padre. Toda mi esperanza estaba en ese momento, ¿no? Igual hicimos un pacto por la madre tierra, ¿no? Al final de la vida, contigo, mamá patria. Abracé a mi hijo mayor, a mis hijos que estaban conmigo, porque sentía que, bueno, habíamos avanzado. Porque siempre el verdadero panameño esperó eso, que se fuera el último soldado. La canción de nosotros que se convirtió en el Panamá de nosotros. Ahora el Panamá de nosotros es cada vez menos de nosotros. Seguimos cantando la canción de nosotros, que es una canción de nostalgia, ¿no? De búsqueda.
Cecilia Pescado comenzó a vender pescado cuando tenía 14 años afuera de la cantina Ignacio de calle 21. He trabajado dentro de la comunidad esta 26 años. Yo considero que el gringo debía haberse quedado, porque había más empleo, menos delincuencia y más seguridad. A mí me parece que la presencia norteamericana en Panamá nos colocó en el mundo, en primer lugar porque hicieron una de las obras, una de las maravillas del mundo, que es el Canal de Panamá. Pero además convirtieron una muy insalubre provincia colombiana como era Panamá en uno de los lugares más sanos de América Latina. Cierto que que tuvimos que luchar luego por la conquista del canal, que lo consideramos que era justo que regresara a manos panameñas. No debimos haber dejado que los gringos se fueran. Nosotros debimos haber mantenido a los gringos aquí, pero cobrarles. Los gringos se fueron, ya. Ahí quedaron todo ese pocotón de edificios vacíos. Es que la zona del canal de por sí ya había desaparecido porque el tratado la hacía desaparecer. Lo que nos quedaba todavía por negociar, que no negociamos, fue el asunto de las bases militares. Mira, para ser preciso, en el momento de máximo gasto militar norteamericano en Panamá, por ejemplo, en el año 95-96, ellos gastaban como 350 millones de dólares aquí. Empleaban como a 5.000 panameños en las bases militares. Solo los puertos de contenedores emplean más de 8.000 personas, nada más los puertos. No se hubiera podido desarrollar nunca con la presencia norteamericana en las riberas del canal. Administré uno de los bancos más grandes del mundo mientras estuvo aquí en Panamá, el Chase Manhattan Bank. Soy gringófilo. De manera que yo creo que por razones de destino, por razones de dignidad, por razones de conveniencia económica, por razones de simple desarrollo de la personalidad nacional panameña, teníamos que vivir solos. Transformar un espacio que por décadas había sido la sede del Comando Sur, desde donde se programaron muchas actividades militares, incluida la propia invasión de nuestro país, dedicarla al conocimiento, a la educación, a atraer gente de todos los países. Finalmente, el 31 de diciembre del 99 recuperamos plenamente la integridad territorial y muchos lloramos ese día. Nunca había entrado aquí, porque aquí nadie tenía acceso a entrar. Sí, aquí nada más tenían acceso a los soldados. Los militares de los Estados Unidos estaban cómodos, no tenían que mortificarse por nada, lo tenían todo. Fíjate qué pequeño es el mundo. Llegué a Clayton. Recuerde que el convenio entre Panamá y Estados Unidos tiene una provisión que Estados Unidos puede venir si hay un ataque masivo. Yo no veo esto pasó. Yo creo que en este momento Panamá tiene los recursos para defender el canal por cualquier amenaza en este momento. Trabajé en Honduras y también en El Salvador y países en Central y Suramérica y Caribe. Sí, me gusta mucho Panamá y yo paso mi tiempo aquí en Coronado. Yo recuerdo nuestra conversación, yo le dije que cuando salimos, yo no sé si va a estar una compañía o fábrica que va a reemplazarnos por cuánto tiempo, yo no sé. Porque no puede remover el dinero que Estados Unidos pone en la militar, pone en Panamá, posible va a tener problemas económicos, pero locación. Panamá tiene el canal, tiene la zona libre, bancos, personalmente.
Yo creo que Panamá es una nación soberana. Eso es. Ahí cayeron 3. ¿Y cuántas veces usted viene por acá a comer mango? Casi todos los días. Los panameños no podían tumbar los mangos, no podían hacer nada. No se podía venir, mucho menos tumbar los mangos porque te metían preso. ¿Cómo tú haces la ensalada de mango? Dime. Fuera el mango, lo haces en ensaladita, la sal, la pimienta y el vinagre. Y ya una buena ensaladita. Atardece. El istmo se revela color naranja. Va ocultando el miedo que devora los sueños. La panameñidad se encuentra con el mar. Ese mar que ha sido también su verdugo, por el que han comprado almas, por el que han matado esperanzas para construir un camino que los lleve de un extremo al otro. Este istmo una vez ya fue verde y luego explotado en sus entrañas, para hacerle un surco que uniera dos orillas, atravesando su cintura, una herida en el medio de su estrecho ombligo, por la que aún pagan generaciones. Y así llegará la noche, para cubrir con su manto la tristeza de habernos convertido en una nación de todos, con sabor a nadie, en personajes que nacen cada día. La historia de este país es la que cada uno quiere contar. Y aquí estoy yo, organizando retazos, armando identidades, queriendo convertir lo pequeño que somos en la gran nación que llevamos dentro.